Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este podcast. Es un gusto que estén de nueva cuenta en este proyecto que la verdad hemos tenido muy buena aceptación. Hay mucha gente que nos ha dicho, oigan, ¿por qué no han sacado otro tema? Oye, ¿por qué no mencionan esto? ¿Por qué no mencionan esto otro? Hay muchas dudas ahí acerca de pues algunos temas que tiene la gente, y eso es muy bueno que nos estén diciendo para saber nosotros hacia dónde apuntar la flecha. Y este tema que ahorita traemos es un tema muy muy bueno, y tenemos más que nada el honor de tener un sacerdote de Guadalajara. Y el tema de hoy, ¿cuál es, Memo? Pues vamos a hablar sobre la Santa Misa, ¿no? Que es, pues, el centro, el corazón de la Iglesia Católica, pues lo que nos enseñan, y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, los católicos a veces, por costumbre, vamos a misa y no sabemos qué es. Entonces, pues vamos a empezar con eso, ¿no? O se nos olvida qué es más bien. Entonces, padre, si nos podría pues empezar por la pregunta básica. Primero que nada, padre, muchísimas gracias por darse ese tiempo de estar aquí con nosotros, y esperemos que sea después que otra cuentecita que se eche, sea otro y así. Pues Sí. muchísimas gracias, ¿no, padre? Pues no, con mucho gusto de estar con ustedes aquí. Es un placer y pues tratando un tema tan importante, ¿no? Es algo muy, muy importante saber un poquito más acerca de este tema. Un saludo a todos los que nos están viendo allá en las cámaras y con mucho gusto pues estamos aquí para responder cualquier duda respecto a este tema tan importante. Sí, venimos de Guadalajara, le digo que aquí sí, invítame a Hermosillo en estas fechas, pero no me invites en verano. Junio, por allá, agosto. El Cuidado. próximo programa va a ser en agosto, No, padre. no, lo hacemos en línea, con mucho gusto. Una videoconferencia, adelante. Bueno, vamos a explicar un poquito acerca de este tema tan importante. Primero vamos a decir que la Santa Misa es el mismo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, pero de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Lo mismo que sucedió hace más de 2020 años allá en el Calvario, eso mismo se vuelve a repetir en el altar. A Dios, desde lo alto del cielo, baja al altar y allá se hace presente, y es algo tan sublime, tan sagrado, que han visto algunos mismos ángeles, los mismos ángeles, se hacen presente ahí adorando al Señor. Algunos santos han visto esta visión, se han dado cuenta que cuando el sacerdote está celebrando, en ese momento bajan muchos ángeles a adorar al Señor y que se hace presente ahí en el altar. Fíjense qué reverencia nosotros deberíamos de tener cuando asistimos a la Santa Misa, porque, repito, no es solamente una memoria, no solamente es un recuerdo, no solamente es algo que ya pasó hace mucho tiempo, no, estamos hablando de el mismo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de 2020 años, ahora lo estamos realizando nuevamente acá en los altares. Por eso es tan importante, pues, asistir a ella con mucha devoción. Sí, ahora que menciona ese valor tan importante que es la misa, muchos de nosotros a lo mejor no sabemos qué tanto valor tiene, ¿no? Y como usted dice, a lo mejor ya muchas veces hasta por inercia o costumbre, pues desgraciadamente terminamos yendo, pero no sabemos realmente todo lo que sucede en esta misa. De qué manera nosotros podemos aprovechar, ejemplo, si ya vas a misa, de qué manera nos va a servir a la hora del purgatorio. Eso me hizo reflexionar porque la otra vez venía manejando, y mi hijo me dijo, oye, ¿por qué no hay tanta gente entre semana en misa? Y ya le dije, es que desgraciadamente no vamos, le dije, entre semana. Uh-huh. Desgraciadamente no vamos. Y yo le dije, mira, es más, se me viene algo a la mente. Fíjate qué cruel, porque si imagínate que ahorita tuviéramos un accidente, le dije, y que chocáramos y que estuviéramos al borde de la muerte. En ese momento le digo, lo más seguro es que tú vas a decir, Dios mío, dame la oportunidad y te prometo que voy a estar yendo a misa, eso y lo otro, porque todo lo que puedas, todos los privilegios que tú puedas tener al ir a una misa, escucharla
como debe de ser, el ofrecer la comunión, o sea, todo ese contexto te va a servir al momento de tú llegar a tu juicio, pues. Entonces le dije, y desgraciadamente nos esperamos ya al final, pero y si no nos das oportunidad, entonces todo ese contexto me puse a pensarlo en ese momentito y dije yo, ¿por qué no lo aprovechamos ahorita que estamos en vida y podemos hacerlo? Y que al momento en que nos agarre, pues, la muerte, pues, tener toda esa riqueza, ¿no? Sí, dicen los santos y dicen bien, que más vale una misa en vida escuchada con devoción que 1000 misas ofrecidas por ti a la hora después de la muerte, ¿verdad? Una misa en vida vale mucho más que después se aplique por ti a la hora de la muerte, ¿no? Entonces, claro que las dos cosas valen, ¿sí? Pero vale más todavía cuando nosotros lo hacemos con mucho fervor y cuando lo hacemos por devoción. Hay que distinguir aquí, los teólogos hablan de dos conceptos, uno que se llama ex opere operantis, ex opere operato, ¿sí? Ex opere operantis, o sea, aquel que hace, ¿sí? Ex opere operato, la obra que se hace. En sí mismo, la obra que se hace, asistir a la Santa Misa, es de un valor infinito, muy grande. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que se sacrifica. Es Dios el que está ahí, ¿sí? Pero además, si tú le agregas el fervor, la devoción, las disposiciones, etcétera, pues ya es la parte que te toca a ti. Y toda para ti vas a recibir todavía más bendiciones. De por sí, ya asistir a una misa es muy valioso, pero si asistes con devoción, asistes con disposiciones, pues todavía unas gracias más grandes vas a recibir. El asunto es entonces, hay que saber distinguir entre devoción y obligación, ¿no? Hablas de la misa entre semana, pues eso es devoción, una devoción de todas las devociones que puedes tener, la más grande, la más valiosa. Es muy bueno rezar el rosario, el Santo Rosario, es muy bueno, por ejemplo, ayunar, dar limosnas, todo eso es excelente, pero entre las devociones, la más grande, la más sagrada de todas es la Santa Misa. Entonces, si tenemos la oportunidad de visitar de repente la Santa Misa, pues asistir con ella con más fervor, con más devoción, ¿no? Pero cuenta igual una misa el domingo que la misa entre semana, ¿no? Aunque sea de devoción. Bueno, lo que pasa es que aquí en domingo es una obligación. Sí, sí. Ya el canon, déjame consultarlo un poquito porque soy mal para la memoria. 1248. El canon de la Iglesia nos dice la obligación que debemos de tener para la asistencia a la Santa Misa. Dice ese canon, que ese canon es para todos los fieles, ¿verdad? Todos tenemos obligación de cumplir con ese canon. Y que en realidad también viene en el segundo mandamiento de la ley de la Iglesia. Dice, en los días festivos de precepto hay que oír misa y hay que abstenerse de trabajos forenses e igualmente, a no ser que lo autoricen las costumbres legítimas o indultos particulares, hay que abstenerse de mercados públicos, de las ferias y de otras compras y ventas públicas. Aquí tenemos algo positivo y algo negativo. Lo positivo del mandato es, tienes que asistir a misa. Y lo negativo es, abstente de trabajar. Sí, en domingo hay que dedicárselo a Dios. Domingo viene de la palabra latina dominus, que significa Señor. Y hay que dedicarle un tiempito al Señor. Y sí es cierto que tú seguramente allá en tu casa rezas ante tu altar y bendices los alimentos y haces muchas devociones, sí, pero como particular, ¿verdad? Cuando nosotros asistimos a la Santa Misa, vamos en nombre de la iglesia, de la comunidad, para pedir por muchas necesidades. Ahora, ¿cuántas necesidades no tenemos, por ejemplo, con esta enfermedad que está? Y cuántas personas, por ejemplo, están enfermas o han muerto, etcétera, ya no están con nosotros. Una manera muy, muy segura de pedir es la Santa Misa. Es lo más valioso que tenemos, es el tesoro más grande que hay, que existe. Entonces, primero, distingamos que en sí mismo el valor de la Santa Misa es muy grande.
Pero respecto a nosotros, depende de nuestra devoción, por un lado, y también depende de la obligación que nos está poniendo la iglesia. Entonces, no te debes de privar de la asistencia a misa los domingos, siempre tienes que asistir, ¿sí? Siempre tienes que asistir. Y la otra, puedes asistir entre semana muy bien, con devoción, con etcétera, pues es muy valioso, muy grande, es como lo más grande que podemos tener. Padre, y en ese sentido, yo una duda que tenía, o sea, sí, pues como usted lo maneja, ¿no? Es el santo sacrificio de Jesucristo que se está volviendo a ofrecer a sí mismo a Dios, ¿no? Sí. Entonces, esa es la razón por la que la iglesia nos obliga una vez al domingo, o porque mucha gente a veces, o otros que no son católicos nos cuestionan, pues, o sea, ¿por qué vas a misa domingo? ¿Por qué vas a misa domingo? ¿Por qué tienes que ir a fuerzas? Dicen los jóvenes, por ejemplo. ¿Por qué tengo que ir a misa a fuerzas el domingo? Okay. Yo soy buena persona y si no voy a misa, pero la iglesia lo manda que una vez a la semana vayas a misa. Esa obligación... Claro. Pues sí, ¿por qué? Okay. Muy bien. Primero hemos de decir, realmente la iglesia nos pide muy poco. Porque si nosotros multiplicamos, ¿cuántos... A ver, ahí va, este es su examen ahora para usted. Ya que me están preguntando demasiado. ¿No? De eso no se trataba. Ahora para allá. Eso no viene en el speech. No se crean, fácil. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Multiplicamos 7 por 24. Ya, ahí ya. A ver. 168 horas a la semana. Fíjese. 168 horas a la semana tiene la semana. Y Dios te dice, come, duerme, descansa, trabaja, estudia, diviértete, haz todo lo que tú quieras, paseate, todo lo que tú quieras. Pero me vas a regresar a mí a lo menos una hora 15, hora 20 en la Santa Misa. ¿Es mucho pedir de parte de Dios y de la iglesia? Es decir, te da 168 horas para que tú hagas todo lo que tú necesitas hacer. Pero tienes que agradecerle a Dios de alguna forma, como miembro de la iglesia. Pues si te dices católico, no debes de faltar a la Santa Misa, no debes de faltar, porque esto es una obligación. Ahora, ¿por qué decimos, pero por qué me obliga la iglesia? Pero es que no te está obligando a algo extraordinario, pues, ¿sí? No es algo extraordinario, es para no perder la fe, ¿no? Un católico que no practica su fe, terminará siendo un protestante en potencia. Es decir, va a perder la fe si no la practica, ¿no? Entonces necesitamos practicarla de algo, conocer, y la iglesia quiere que la iglesia lo que quiere es que tengamos, podríamos decir, como que por medio de la Santa Misa conozcamos un poquito más acerca de Jesucristo, de su doctrina. Pues si no vamos a la misa, no escuchamos nada de Dios, ¿cómo lo vamos a conocer y por lo tanto cómo lo vamos a amar? ¿Cómo vas a cumplir el primer mandamiento, no? Amar a Dios sobre todas las cosas si no lo conoces. Ok. No, y aparte, usted menciona que solamente, que una hora nos pide, ¿no? Pero también no vemos que nos da salud, nos da trabajo, alimento, todo, casa, o sea, todo eso. Ni siquiera el 1% de tu tiempo a veces lo tienes para Dios. Reflexiona bien, 168 horas y te pide una hora. No es ni el 1% de tu tiempo. Sí. O sea, y ni a veces eso se lo damos a Dios. Y, por ejemplo, y bueno, no es por ser negativo, ¿no? Porque obviamente ahí están todos los beneficios, pero hablando como somos nosotros las personas, pues, de negativos y de indisciplinados. Sí, pues, miserables a fin de cuentas. Entonces, por ejemplo, la misa no ocupa, el santo sacrificio no ocupa a las personas para realizarse, ¿no? Es solamente el sacerdote, con que haya un sacerdote que celebra la misa, se da el santo sacrificio, ¿no? Sí, correcto. Eso es muy buena pregunta. Es cierto que para que haya misa no es necesario que estén los fieles. Es suficiente que el sacerdote lo haga, ¿sí? Sin embargo, como comunidad, como parte de una iglesia católica, como parte de católicos, de cristianos, es importante que nosotros participemos, al menos en la obligación. Es necesario,
O sea, porque no es que Dios necesite de ti, Ujú. tú necesitas de Dios. Así Entonces, Dios te va a dar bendiciones, te va a dar, al principio como toda obra, ¿no? Por ejemplo, vas a empezar a trabajar y ay caray, pues no sabes ni cómo te va a ir en el trabajo, no sabes. ¿Por qué? Porque es difícil, o a lo mejor se te complicó, etcétera. O el niño que va a la escuela, ¿no? Al principio, no quiero ir y no quiero ir y no quiero ir. Y al principio es obligatorio, ni modo. Así es. Y ya después le vas agarrando sabor a la cosa. Y entonces ahora sí, ya después vas viendo la necesidad y el niño hasta va a ir con gusto a la escuela, ¿no? Pues lo mismo pasa con nosotros también, los adultos. Cuando tenemos un trabajo o algo, al principio nos cuesta trabajo y después lo hacemos con gusto. Y eso va a ser muy meritorio para nosotros, ¿no? Es que si no... Poco a poco le vas agarrando amor. No, Pues, no le estamos haciendo el favor a Dios, pues con la misa. Estamos recibiendo muchísimas gracias, ¿no? Entonces, Claro. pero sí, yo hago esa pregunta porque muchas personas estamos en ese de, ¿por qué tengo que ir? Amor a veces por soberbia, por no querer obedecer, ¿no? Ujú. A fin de cuentas, si Dios te lo mandara, pues lo tienes que hacer y punto. Y Dios te lo manda a través de su Así es. iglesia, no, No, pero si también descubres el tesoro valioso de esto, de las bendiciones que recibes, de todas, incluso las enfermedades o problemas o dificultades que te puedes librar. Es que, por otro lado, fíjate, hay un dicho muy sabio que dice así, la misa, no, las ganancias del domingo se van a la botica. A ver, tradúcemelo. Las ganancias del domingo se van a la botica. ¿Qué quiere decir? Tú trabajas en domingo y por no ir a la misa, no, es que es el día que más me va mejor y todo, ¿no? Y a lo mejor ganas un montón de dinero y estás preocupado por lo que siempre estamos preocupados, ¿no? El estudio, el trabajo, ganar y esto, lo otro. Y no le dedicas tiempo a Dios. Entonces Diosito por ahí te va a empezar a castigar con enfermedades y te vas a la botica, es decir, a las farmacias, órale, a comprar medicamentos, a comprar toda la ganancia de lo que en teoría iba a ser bien para ti. Pues ándale, que a lo mejor Dios puede ponerte esas pruebas, ¿verdad? Y por eso a veces Dios hasta te libra de males, incendios, reveses de fortuna, pérdida de trabajo, enfermedades. ¿Cuántas cosas no te puede liberar Dios pidiéndoselo en efecto? O muchas veces va a pasar esa situación, pero Dios en el inmenso amor que nos tiene hace que no nos pase, pero como nosotros no vemos todo lo que sucede, como decimos, detrás del telón, pues nosotros bien quitados de la pena seguimos en el mundo, no nos damos cuenta que aún así, siendo tan miserables con tanto amor, aún así seguimos pues portándonos de esa manera, pero porque no vemos todo lo que hace Dios detrás de eso, ¿no? O sea, entonces, pero, por ejemplo, me ha tocado mucho cuando me toca, para la gente que nos ve, en la iglesia a la que vamos, en la parte de arriba está el coro, tú tienes que bajar, y cuando bajas, estás como que en la parte afuera de la iglesia, todavía está dentro de los muros, pero hay unas puertas que te dividen ya estar adentro de la iglesia, entonces Sí, como que estás afuera. El área de silencio, Ajá, sí. como que estás afuera y entras a la iglesia. Entonces al momento en que bajamos del coro, me ha tocado ver a muchas personas estar en esa parte, y las puertas literal están cerradas. Sí. Esa manera Vale la misa. recibe algún tipo de gracia la persona o todo el tiempo, porque lo que yo me pongo a pensar es, digo, qué triste que se levantó, gastó gasolina y no le está contando. Para mí no está contando y siempre es una duda que he tenido. Cuenta. Bueno, hay una respuesta clara del derecho respecto a esto. Dice, cuando está muy llena la iglesia o tienen algún problema y tú la estás viendo desde lejos, o sea, muy, muy apartado, ¿sí? Hay una columna, una puerta o algún lugar y estás siguiéndola de alguna manera, pues esto te cuenta, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues no son las circunstancias a veces lo que sucede, ¿no? A veces es como que vas y como que no le pones atención. Bueno, entonces, para cumplir con el precepto de la ley de Dios, se ocupan dos cosas.
atención y asistencia, ¿no? Estar ahí, presente, pero además atender interna y externamente, ¿sí? Y entonces ahí es donde, pues, a veces anda uno con el celular, escribiendo, etcétera, viendo los chats, pero pues hay que reflexionar, ¿a qué vas a la iglesia? A la iglesia se va a hablar con Dios. Entonces por eso, guarda un poquito el celular, guarda un poquito tus preocupaciones. Yo les digo a las señoras, a las amas de casa, están pensando en los frijoles allá que se quedaron prendidos, ¿verdad? No, espérate tantito, primero pues reflexiona poquito, piensa en lo que puedes hacer ahorita, ¿no? Lo que debes de hacer ahorita es hablar con Dios. Ahorita es hablar con Dios. Entonces, es cierto que a veces nos vienen distracciones, a veces no sé cómo seguir, etcétera, pero bueno, si tú retomas otra vez la misa, bueno, pues Dios sabe que somos seres humanos y a veces hay distracciones y no hay problema, pero el chiste es tratar de estar atentos en lo que se pueda. Ahora, esas veces, pues generalmente hay mucho lugar adentro de la iglesia. A mí me gustaría mucho, ya que a lo mejor, ojalá Dios quiera, alguna de esas personas que constantemente a lo mejor tienen ese hábito, porque insisto, están las puertas cerradas, que me pongo en el zapato de ellos, están peleando con sus miserias, porque hacen el sacrificio todavía de ir, entonces Claro. están batallando. ¿Qué Es consejo mejor podría darles para que ellos se agarren de ahí Sí. y puedan vencer esa barrera? Si tú me preguntas, ¿qué es mejor, quedarse en casa a estar ahí? Cuidado, porque a veces hasta nuestras irreverencias pueden causar la ira de Dios. Un ejemplo que me causó conmoción, que acababa de leer ahorita, es que en una ocasión estaba la iglesia muy llena, pero los fieles de la iglesia, la mayoría no atendían a la misa, y la devoción era casi nula, incluso hasta en la elevación y todo, algunos cuchicheando, otros volteando de aquí para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, fue algo sorprendente, que a la alza, es decir, cuando eleva la hostia el sacerdote, y que todos deben de estar en una devoción muy grande, en ese momento pasó algo sorprendente, se oyó una voz que dijo, me voy de aquí. Cuando estaba ahí, me voy de aquí, se escuchó en toda la iglesia, que estaba muy llena, pero no muy atendida, la devoción. Y luego todos se quedaron en silencio y de repente otra vez se eleva la hostia, se le suelta de las manos al Padre, y a la mitad de la iglesia otra vez una voz fuerte dice, me voy de aquí. Y se sigue elevando la hostia hasta la bóveda, hasta el techo de la iglesia. Y todos sorprendidos así volteando a ver la hostia, y otra vez la voz, me voy de aquí, se desaparece la hostia, y toda la bóveda de la iglesia se cae. O sea, quedaron todos enterrados ahí. Imagínense nada más, pues, los ángeles presentes, adorando al Señor, y nosotros no atendiendo como se debe. Sin embargo, entendiendo la miseria humana, y entendiendo las dificultades que a veces tenemos de entender la Santa Misa, bueno, pues entonces nosotros podemos hacer el esfuerzo de alguna forma, primero para asistir, ¿no? Es mejor asistir que quedarte en casa. Eso sí, definitivamente. 2, la otra es, bueno, pues ya estás ahí, aprovecha el tiempo. Agis quod agis, haz lo que haces, dice la imitación de Cristo. ¿Vas a hacer un podcast como pues haz el podcast a lo más que puedas, ¿no? Vas a jugar fútbol, juega fútbol y mete la pierna con todo lo que... ¿Sí? Lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas. En el caso de la Santa Misa, pues vas a adorar a Dios. Entonces, no se nos olviden los fines, ¿no? Son 4 cosas que tenemos que hacer en la misa. 4 cosas importantísimas. Es adorar, dar gracias, pedir perdón y pedir nuevos favores. Esas 4 cosas, a eso vamos. Adorar. Como seres humanos necesitamos decir, Dios mío, aquí estoy, yo te adoro, te reverencio, te pido, te reconozco como mi Dios. Ese es uno principal.
2, acción de gracias. O sea, hay que darle gracias por todos los beneficios que hemos recibido de todos lados, ¿sí? Todas las bendiciones y todas las gracias, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Y todas las bendiciones, salud, inteligencia, fuerzas, etcétera, etcétera. Todo lo que nos ha dado, gracias. Y además, también hay que pedir nuevos favores. ¿Cuánto no necesitamos, no? Que a veces la salud, que a veces el trabajo, que a veces un examen, pedir. Esa es la mejor forma de pedir la misa, la Santa Misa. Y la última, pedir perdón. Pedir perdón por lo que hemos hecho mal. Y como que volver otra vez, nun cepit, ahora comienzo, otra vez voy a empezar, otra vez, como el real profeta David, que si me equivoqué, pues pido perdón, ¿verdad? Entonces, Padre, por ejemplo, en esas cuestiones de la devoción, ¿no? Nos dicen, bueno, ve a misa. Yo soy muy distraído, por ejemplo, ¿no? A veces sí, hay días en que si no me siento enfrente no voy a poner atención. Y ¿cómo seguir la misa? Sí, entonces nos dicen, puedes rezar, puedes leer una lectura espiritual. Yo decía, ¿cómo vas a ponerte a leer si estás ahí enfrente a Dios? Pero pues si lo aconsejaban, por algo era. ¿Por qué se aconseja eso? Sí, bueno, es que por un lado entendamos que anteriormente, cuando no se sabía leer, porque muchas personas no sabían leer, pues para poder entender mejor la misa, pues era difícil, ¿verdad? Como ahora nosotros lo tenemos más a la mano. Antes no había imprenta, no se sabía leer, un montón de cosas, ¿no? Nosotros podemos, yo digo que ahora el ignorante es porque quiere, teniendo tantas herramientas, es porque quiere, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es pues tratar primero de seguir las oraciones que hace el Padre, de ver cuáles son los movimientos que está haciendo y todo eso, para encontrar el sentido y el significado de las cosas. Pero si aún así, teniendo el misalito, teniendo cómo seguir al Padre, viendo las ceremonias y todo lo demás, no estoy con devoción, pues agarra el rosario, ¿verdad? Agarra el rosario y a rezar, o alguna pequeña reflexión piadosa, algo que salga de tu corazón, pedir por algún favor, por alguna cosa. Pero aquí la idea es orar, elevar el espíritu, el alma a Dios, ¿no? Por ejemplo, los protestantes pues le quitan ese carácter de sacrificio, ¿no? Y le llaman de muchas maneras que se relacionan con la misa, pero que no es completamente la misa, ¿no? Y dicen la conmemoración y la cena del Señor y le llaman, pero no, obviamente le quitan ese sacrificio porque ellos no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la hostia. Qué bueno que lo mencionas. Mira, el padre Martín Cochen, un libro muy bueno que recomiendo, La explicación del santo sacrificio de la misa, uno de los padres que habla muy bien para la misa, dice, ¿de qué manera pudieras tú tener más devoción al escucharla? ¿Sí? Y entonces habla de tres formas. Dice, el Sagrado Corazón de Jesús. Puedes meditar y reflexionar sobre el corazón de Jesús, lo que Él ha hecho por ti y lo que tú puedes hacer por Él, como en forma de reparación. 2, también medita sobre la pasión de Cristo. Medita sobre que levantan a Cristo en la cruz. Por ejemplo, cuando se levanta la Santa Hostia y cómo se va levantando la cruz cuando está en el Calvario, ¿sí? Y cómo está ahí y que esa sangre preciosísima que se derramó en aquellos tiempos se puede derramar sobre ti también, ¿sí? Ese momento tan especial de la pasión de Cristo. Y la otra forma de escuchar con devoción la misa también puede ser reflexionar sobre los difuntos, porque todos tenemos algún difunto por qué pedir, y la misa se hace por vivos y por difuntos, por los muertos. Entonces poder decir, caray, pues esta misa la voy a ofrecer por mi papá o mi mamá difunto, por mi abuelito, lo que sea, y cómo no me va a dar devoción, pues son las personas que más quiero, ¿verdad? Dios ha escuchado y ha prometido escuchar las oraciones que se hacen por los que más queremos. ¿Y cómo no va a salir la oración por los que más queremos? Por nuestros familiares o personas difuntas. Entonces Dios nos escucha ahí.
Ahorita que menciona Guillermo eso, qué bueno, aprovechando que está el padre, lo hago de esta manera y quiero que me diga a ver si está bien o le cambiamos, ¿no? Por ejemplo, las primeras partes de la misa, acostumbro rezar un Santo Rosario. Generalmente lo termino un poquito antes de que empiece el sermón. Y ya el sermón, ya lo escucho completamente sin distraerme. Termina el sermón y al momento de que nos hincamos todos, ahí empiezo a rezar oraciones para antes de la comunión. Y ya pues termina la comunión y pues ya termino con lo demás de la misa. ¿Está bien seguirlo así o le cambiamos algo, le cambio algo? O es que no es regla. Una regla, exacto. No podemos dar una regla. Cada quien le podrá dar. No, pero me explico de que esta parte sí se necesita que la gente esté concentrada en esto, y ahí no está permitido. Ahí va. En la parte precisamente de la consagración a la comunión es donde nosotros nos tenemos que unir al sacrificio, porque nosotros también sacrificamos. Somos parte del sacrificio que estamos ofreciendo al Señor. Es decir, nosotros nos unimos al sacerdote y tenemos que estar muy, muy atentos en lo que hace después de la consagración a la comunión y unirnos en esa parte que es esencial de la misa, ¿no? Claro que, vuelvo a insistir, lo mejor es que sigas la misa de principio a fin con todas sus oraciones, devociones y movimientos que el sacerdote va haciendo, porque eso te vas a descubrir un tesoro infinito. Sí, sí. Pero en caso de que tu devoción no te dé, pues agárrate el rosario, agárrate otra reflexión, etcétera. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, todo lo que hacen los padres, o sea, ahorita que habla de los movimientos, ¿no? Pero, y los, perdón. Dele. Las vestimentas, todas las vestimentas, todo eso, no es porque sí, pues no, todo tiene un sentido, todo en la misa tiene un sentido, no es por gusto nomás, porque a veces pensamos que es mucho para algunos que somos así, ¿no? Claro. En realidad, como repetimos, es el santo sacrificio de la misa, no es solamente una memoria, no es solamente un recuerdo o algo así, es el mismo sacrificio que nuestro Señor hizo hace más de 2020 años. Bueno, pues entonces todo lo que usted del sacerdote tiene relación precisamente con la pasión de nuestro Señor. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, la casulla, ¿no? El último ornamento que se pone, generalmente trae una cruz porque simboliza la cruz que nuestro Señor Jesucristo cargó en la cruz. Estoy hablando del sentido místico, ¿no? Y en la parte de enfrente generalmente tiene una línea enfrente, y esa línea significa la columna que nuestro Señor Jesucristo en la que fue atado para ser latigado. Por ejemplo, el manípulo o la estola, ¿verdad? Que la estola de manera litúrgica significa la jurisdicción del sacerdote, que solamente él puede realizar este santo sacrificio, pero de manera mística significan todas aquellas cuerdas que le pusieron a nuestro Señor camino al Calvario, en el cuello, en las manos, las cadenas que le ataron, etcétera, junto con el cíngulo que se pone, que es el cordón que ata la cintura, simboliza también aquellas cadenas y lazos con que jalaron a nuestro Señor Jesucristo camino al Calvario. El alba, que es de color blanco, ¿no? Esa alba que se la pusieron como Herodes, lo trataron como un loco, como un endemoniado, como que si trajera una vestidura de loco, pues, blanco, así, y completamente atado. Y al final, pues, cada uno de los ornamentos, el amito que simboliza, pues, aquello con que le taparon los ojos y le escupieron la cara y le dijeron, profetiza, Cristo, ¿quién te ha golpeado? Y le dieron una bofetada porque se la pone primero en la cabeza y luego en las espaldas. Bueno, pues tienen simbolismo místico de la pasión de nuestro Señor. Si te vas desde el principio hasta el fin de la Santa Misa, vas a encontrar que es literalmente el camino al Calvario. Desde el principio hasta el fin, literalmente el camino al Calvario, para hacer este santo sacrificio por nuestro amor, ¿verdad? Padre, a mí me gusta mucho el formato porque quiero que todos aprendamos a ser, pues, mejores católicos, ¿no? Y que hagamos lo mejor que está en nuestras manos. Ahora, para terminar, un consejo que usted
diera a esa gente que está batallando cada domingo un consejo que usted pudiera dar, o alguien que ya también está ahí dentro de la misa y está haciéndolo de la mejor manera, también qué frutos gana esa persona, ¿no? Bueno, sí, primero hay que entender el valor. Si tú te encuentras un diamante y no sabes cuánto vale, lo puedes malbaratar, ¿verdad? Entonces, dirá alguno, ay, me encontré un cuadro, mira qué bonito cuadro, pero está tan grandote que no cabe en mi casa, ¿verdad? Entonces tú dices, voy a ver con una antigüedad, a ver, o sea, tu abuelita te lo heredó, un cuadrón, ¿no? Y pues no cabe en tu casa, tú vas con una antigüedad y dices, te vendo este cuadro, tú lo pensabas hacer añicos, ¿no? Y ándale que resulta de que el de antigüedad te da $1,000. Y tú dices, el negocio de mi vida, ¿no? $1,000. ¿Está bien? Órale. Tú lo pensabas tirar. Entonces, se te ocurrió esa grandiosa idea, ¿no? Venderlo. Bueno, al ratito, a las 2 semanas, te das cuenta en el periódico, en las redes sociales, que se acaba de vender tu cuadro en $500,000. ¿Sí? No sabías, no sabes. Entonces, te engañaron, te timaron, etcétera. Bueno, para que veas tú lo valioso que es la Santa Misa, es lo más grande que puedes hacer en esta vida. Lo más grande. No hay otra cosa mayor que esto. Y te lo dice un sacerdote que está consagrado día y noche para esto, para celebrar el Santo Sacrificio. Si una sola misa se hubiera celebrado por un servidor, eso hubiera valido la pena para toda la vida. Es el valor más grande que existe. Ya sea entre semana, ya sea los domingos, ya sea, como hemos dicho, ¿no? Todo el valor que tiene es un valor infinito, porque es el mismo Cristo que se sacrifica ahí. Entonces, es cierto que a veces nos da flojera, a veces el ánimo se nos va, a veces la devoción se enfría, etcétera. Sábete que lo que haces es muy agradable a Dios, infinito, de hecho, de un valor tan grande que no lo podemos nosotros valorar realmente aquí en esta tierra. Es algo muy grande. Así como el diamante, que tiene su valor propio, como la pintura que acabamos de describir, la Santa Misa tiene un valor infinito, y así que nosotros sepamos que con asistir con las mejores disposiciones que podamos, ya nos estamos uniendo al sacrificio infinito de Jesús, y eso es muy valioso para nosotros. Y esa asistencia te va a mover eventualmente a dejar de pecar, a recibir los sacramentos. Claro. Dirá alguno, es que yo estoy en pecado, porque por ejemplo me ha tocado, ya por experiencia propia, personas que viven literalmente en vida de pecado, dígase adulterio, dígase unión libre, dígase pecados graves, ¿no? Entonces, como estoy en pecado, por eso no voy a la Santa Misa. No, al contrario. Ve a la misa, porque esa misa te puede ayudar poco a poquito a convertir tu corazón. Vas a ver que Dios te va a ayudar y te va a dar la gracia de ver la vida diferente. Yo le llamo a esto los anteojos de la fe. Tú te pones unos anteojos oscuros y todo lo vas a ver oscuro, todo lo vas a ver negro. Si te pones unos anteojos rojos, todo lo vas a ver rojo. Si te pones unos anteojos blancos y cristalinos, todo lo vas a ver blanco y cristalino. Depende con qué ojo lo mires. Así la fe también. Si tú ves las cosas muy oscuras y no quiero saber nada de Dios y etcétera, y siempre estás con los ojos oscuros, simplemente no vas a ver todas las bendiciones que Dios te está dando. Pero empiézate a poner esos ojos de la fe, vas a ver cómo Dios te va a iluminar y la visión de tu vida va a cambiar. Sí, ahí está la esperanza, ¿no? De que viendo todo negro, todo difícil, todo con prueba, después se ve con alegría, con felicidad, cuando tú unes tus sufrimientos y las cosas que padeces a la cruz del Señor. Te acuerdas del sacrificio que Dios hizo por ti para salvarte, y tú también quieres salvarte, y tú también aspiras al cielo, y tú también buscas. Entonces, no nos desanimemos, somos seres humanos, ciertamente.
se nos hace frialdad, dificultad, etcétera, pero cuando conoces y vas conociendo el tesoro, te vas enamorando cada vez más y más y más, y ya no lo ves solamente como una imposición, como decíamos al principio, ¿no? No como una obligación solamente, sino como una necesidad. Es una necesidad, ya después Dios se vuelve necesario para tu vida, lo ocupas. Pues muchísimas gracias, padre. No, un placer estar con usted. Darse la vuelta acá con nosotros. Esperemos que más adelante en otra visita que venga en agosto. No, hagamos otro. Ya dijimos que en agosto no. Pero sí, con mucho gusto y placer estar con ustedes. Fue una gran experiencia, la verdad, y con mucho gusto cuando podamos lo hacemos nuevamente. Pues muchísimas gracias, y a la gente que nos sigue en redes sociales, pues si tiene algún otro tema que quiera que tratemos en este podcast, pues pueden contactarnos a través de redes sociales. Memo, likes, gracias. Preguntas, comentarios, ya saben, ¿no? Aquí estamos a la orden, y si no sabemos, pues le preguntamos al padre. Ya saben cómo terminamos. Si tienes dudas, pregúntale al padre. ¿Cómo se llama otra vez el libro, perdón? Explicación de la Santa Misa. Explicación del Santo Sacrificio de la Misa por el padre Martín Coche. Es un excelente muy bien. Libro de esto que acabamos de decir. Perfecto. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Dios lo bendiga.